Bueno, buenos días. Bienvenidos al ciclo de conferencias de la Escuela Politécnica de Cuenca. Vamos a seguir con una conferencia que se llama Edificios de consumo casi nulo. Me gustaría agradecer al ponente, Antonio Garrido, del estudio de arquitectura Cubo Arquitectura de aquí de Cuenca, con el que pues he tenido la suerte de colaborar durante los últimos 10 años. Yo creo que la conferencia está planteada desde un enfoque muy, pues no sé, yo estoy seguro que las cosas que vais a oír hablar aquí, si no las habéis oído hablar antes, van a ser conceptos o criterios que van a dominar la construcción en los próximos años, o más nos valdría que fuera así. El otro día estábamos hablando en clase de proyectos técnicos, estábamos hablando de la nueva actualización del documento básico de ahorro de energía. Y yo os comentaba que en realidad ese documento es un primer paso o un segundo paso hacia el objetivo que nos va a hablar hoy Antonio aquí, del 2020 de los edificios de consumo casi nulo, ¿no? Es una conferencia que creo que va a abrir muchas puertas y que espero que sea de vuestro interés. Sin nada más que decir, todo tuyo, Antonio. Buenos días. Gracias, David. Mi formación, que no sé si lo ha dicho David, yo soy arquitecto, y a lo largo del tiempo pues he ido complementándola, como supongo que seréis conscientes que no queda más remedio, con otras disciplinas que, aunque no son, entra dentro de nuestro entorno, yo creo que complementa mucho la labor a la que cada uno se quiera dirigir. Por eso, una de ellas es la gestión de proyectos. Soy arquitecto PMP, certificado por el PMI, y otra de ellas es certificado Passive House, que luego más adelante os explicaré, si no tenéis conocimiento de lo que es, en qué se basa, ¿vale? Comienzo, si no tenéis inconveniente. Bueno, es el índice en que voy a basar la ponencia. Primero os voy a explicar un poquito una introducción que ojalá algunos o la gran mayoría de vosotros conozcáis de cómo hemos llegado a esto. Luego os voy a plantear los desafíos y principios que al final la directiva que voy a explicar se ha planteado y dónde quiere llegar. Y para no ser demasiado pesado, pues ya os introduciré, digamos, algunas imágenes o soluciones que se están implementando y que se deberán implementar con más profusión en los próximos años para abordar estas normativas. Y por último, os hablaré de cuál es mi parecer de los planteamientos de futuro en torno a la eficiencia energética. Bueno, en principio, el escenario internacional en el que, previo al que hemos llegado, sonarán algunos, aunque ya veis que hay fechas que son de hace mucho tiempo. Algunos éramos pequeños, pues se produjo en 1972, pues la famosa declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas, luego la también bien sonada muchos años más tarde de la Cumbre de la Tierra, en donde se desarrollaron en Río una serie de convenios y marcos que se han quedado durante mucho tiempo sin desarrollar, todo va lento. En 2002 fue la cumbre de Johannesburgo, eso fue en cuanto al escenario internacional, y luego en el escenario europeo se han producido, digamos, estos tres hechos para mí importantes. Una que es la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible, que ha devengado en la normativa que os voy a exponer. La meta que heredábamos del famoso protocolo de Kioto, que llevamos un montón de tiempo hablando, y al parecer ahora es cuando verdaderamente se va o nos van a hacer implementando, y ese paquete 2020, que es esa referencia que
lo he puesto directamente como aparece muchas veces en los medios de comunicación, el paquete 2020, que se nos queda, lo han utilizado y la verdad es que se queda bien. En el escenario europeo, lo que se ha producido dentro del ámbito de la construcción y el desarrollo sostenible se han concentrado en 3 aspectos. Uno es encaminarnos a ese cumplimiento. Otra es el ecodiseño de productos, que ya está implementándose y hay normativas ISO que nos están ya en desarrollo afectando. Y otro aspecto es la sostenibilidad en construcción, ¿vale? El primer aspecto ha devengado en lo que es la normativa de la EPBD, que es una normativa que nos va a generar lo que va a ser nuestro... Bueno, esta ha generado lo que es el presente actual y el futuro en su posible desarrollo. Luego está la CON 772, que es la que determinaba los objetivos del paquete 2020, y luego la directiva, que es la que os habrá llegado últimamente, que es la Directiva 2010 de la exigencia para 2018, esta es la frase o el titular, que los edificios de promoción pública deberán producir la misma energía que consuman durante su uso. Y ampliando esa exigencia para todo el tipo de edificios para 2020. En cuanto al ecodiseño, también ha sido una palabrita que ha, digamos, contaminado de alguna manera, más que otras cosas, todos estos procesos. Y en 2001 ya hubo un libro verde, donde de alguna manera se plasmaba cuál era la política en cuanto a los productos, no solo de construcción. Ese aspecto que sombreo ahí, que el 35% de los impactos sobre el medio ambiente de Europa tiene su origen en la actividad que nosotros desarrollamos, yo creo que es incluso más. Según los autores, llega al 45% en algunos casos. Por ello, también, en cuanto a la sostenibilidad en construcción, hay este desarrollo normativo. Yo solo me centro en la CEN 350, que es sostenibilidad en productos de construcción, que va a ser prácticamente la que va a estar solo, que yo sea consciente, en un 30%, 35% desarrollada, pero para mí, yo creo que es muy interesante porque ya implementa lo que en el futuro esta normativa de 2010 no ha tenido en cuenta, que es el desarrollo del ciclo de vida del edificio. Ya aquí del edificio y todos los procesos constructivos. Entonces, nosotros ya nos tendremos que acostumbrar, cuando esta normativa simplemente, de hablar de aspectos sociales, de la construcción, de aspectos ambientales, y tendremos que implementar algo que seguramente, al menos yo, desde hace relativamente poco he ido trabajando, es analizar, digamos, el ciclo constructivo desde el origen del producto hasta su demolición después de su cumplimiento de ciclo de vida. Ya hay programas, hay normativas, hay metodologías, tesis doctorales, pero aún no hay, digamos, esa norma CEN europea, aún tiene algún desarrollo normativo en normas ISO, pero que están en proceso de evaluación, aún no se han implementado. Todas estas produjeron dentro de nuestro entorno que en 2011 se desarrollase lo que es el PER, el Plan de Energías Renovables, por parte del IDAE. Y yo he puesto ahí en grande uno de los, digamos, en el Astrat, en el documento resumen, ponían, y además en letras muy grandes: los edificios serán el espacio donde se dirimirá el reto energético del futuro. Al parecer, según sus números, era así. Estas son palabras de nuestros gobernantes, por lo menos en un documento. En ese documento mismo, ellos hablaban de que los edificios
eran el mayor consumidor, como ya sabíamos, de energía y de CO2, y que era evidentemente el campo estratégico de trabajo, porque en él había que implementar las suficientes digamos, políticas para mejorar la eficiencia y también para fomentar lo que era en el ámbito de la construcción, así como lo hacía también el PER en otros ámbitos, del fomento de las energías renovables. También comentaban, y es curioso, que deberíamos de pasar de ser consumidores, esto es literal, de energía a productores consumidores de energía, autosuficiente, incluso excedentario. En los últimos meses parece ser que estas cuestiones que ellos decían no las, digamos, normativamente no las han implementado así. Pero era su esperanza, y es la esperanza de otros países de la Unión Europea. Somos 27, que parece un número grande, y ellos, algunos de ellos ya lo están haciendo. También se hablaba de implicación política para uso de energías renovables en edificios públicos como el que estamos, redes urbanas de climatización. Ya se están haciendo quizás en el ámbito de nuestro país bastantes district heating, redes de distrito, donde la verdad es que la implantación está siendo con muy buenos resultados. También era evidente que había que modificar las normas y los códigos sectoriales, normativas con las que sufrimos. No puede ser una norma estatal, ya que están la normativa con las que nos regimos, muchas de ellas es local y autonómica. Y también planteaban un desarrollo de lo que ya está implementándose, que son las empresas de servicios energéticos. En cuanto a nuestro ámbito normativo fundamental, que es el Código Técnico, incluía que la obligación de que hubiera una contribución renovable mínima para usos térmicos, y también la prioridad en los documentos normativos de planeamiento de que se establecieran redes de calor y frío frente a otros sistemas de abastecimiento. Sabéis que, como comentaba David, que hay una modificación del Código Técnico, y esa modificación del Código Técnico está un poco, sobre todo del HE, encaminada a llegar a esa definición, a ese cumplimiento de la directiva, y en principio lo que engloba es los HEs que conocíamos dentro de un HE 0, que es el que va a determinar cuál va a ser las limitaciones en cuanto al consumo. Actualmente, que yo sepa, está previsto que el Código Técnico el salto lo haga en 2 escalones, y el segundo escalón o el último está previsto que sea 2008-2009. Esas fueron las fechas que comunicaron a la Comunidad Europea. En principio, el planteamiento, sabéis que siempre va con horizonte 2050, o al menos así lo querían. Este es intento plasmar nuestra situación actual. Nuestra situación actual, o al menos lo que pretende, lo que cree la comunidad que es nuestra situación actual. Los nuevos edificios que quiere implementar a partir de 2012, estamos en 2014 ya, y pues ya deben de tener, digamos, unas características de encaminarse a ser edificios cuyo consumo energético vaya reduciéndose. Y para llegar a 2050, qué lejos queda, a 2050, con un total de edificios donde la renovación, como veis en la figura, va a ser incluso superior a la nueva ejecución, y evidentemente hay algunos que se perderán por el camino. Esperemos, porque si no, no podemos ejecutar nuevos. La proporción que estima
que estima la directiva es en torno a ese 25-75%. Yo creo que es incluso generosa. La directiva a la que vamos es el principal elemento legislativo que nos va a regir para en lo que a eficiencia energética se refiere, ¿vale? Y la que reúne lo que hoy nos ha traído aquí para hablar, la que reúne cuáles los requisitos para ser ENCET. Es el acrónimo en inglés de Edificios de Consumo de Energía CASIL 1. En esa misma directiva, en el apartado 2, definiciones, dice así, leo literal, dice así lo que es un edificio de energía, un ENCET. Un edificio con nivel de eficiencia energética muy alto. Y luego dice más adelante, la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta en una amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno, ¿vale? Y lo que ves un poquito más adelante, y remarco, es que la aplicación final y detallada de tal definición es responsabilidad de los Estados miembros. Repito, 27. Yo aquí, como vosotros preveíais, hay un peligro impresionante. Y el resultado es que la realidad nos lleva a que ese peligro existe. Y esa disparidad que vamos a ver más adelante también. El artículo 9, que es el que define, o el más, define los conceptos que tienen más trascendencia, nos dice dos cosas importantes. Primero, que el 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos serán edificios de consumo de energía casi nulo, y el 31 de diciembre de 2018, después, los edificios nuevos que estén ocupados o sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo. No lo sé, David, si han encargado ya el proyecto de la Junta. Todos los edificios. Esa es una directiva que teóricamente hay que cumplir. Hay que cumplir y hay mucho edificio público y hay mucho dinero que invertir en edificio público para llegar al cumplimiento de esa normativa. También dice ese artículo 9 que los Estados miembros deberán formular políticas y adoptar medidas tales como el establecimiento de objetivos para estimular la transformación de edificios que se reformen en edificios de consumo de energía casi nulo. Deja al libre albedrío de cada Estado cuáles son los criterios y las iniciativas para tomar. Lo que sí pide, o sí pidió en su día, es que se la comunicásemos. Sigue en el artículo 9 diciendo que esos planes nacionales incluirán la aplicación detallada con la inclusión de un indicador numérico de uso de energía primaria y expresado en una unidad. Eso lo estipula directamente. Unos objetivos intermedios a 2015, deja el libre albedrío de cuáles puedan ser esos objetivos y pide lo que decía antes, información sobre las políticas y las medidas financieras que estén aprobadas por el Estado que se vayan a aplicar en base a esa normativa. ¿Dónde estamos actualmente? De los 27, con definición completa, 4. Esto es noviembre de 2013. La fecha de noviembre de 2013. Bélgica, Chipre, Letonia y Dinamarca. Definición completa pendiente de aprobación. Pues ahí están los ingleses, los suecos, los holandeses, los irlandeses, Finlandia y Dinamarca. No, Dinamarca no, Deutschland, Alemania. España está, no lo he puesto, pero está en uno de los de abajo, en
está en fase de desarrollo, ¿vale? Pero hay gente que aún no ha dado ninguna, o sea, a fecha de noviembre había gente que ni siquiera había países que no habían dado ninguna información. También en esta directiva, y ninguno de los países lo han comunicado, ninguno de los países nos deja la posibilidad de que podamos justificar, analizando el ciclo de vida, el coste que se produce frente al beneficio que se produce durante la vida útil del edificio, la posibilidad de implementar o no implementar esta normativa. Hasta ahora los países no se han pronunciado en esta. Sabéis que el código técnico también implementaba posibilidades de este tipo. Entiendo que en el desarrollo de nuestro código técnico esta cuestión se irá resolviendo. Ahora mismo a la Comunidad Europea no le ha llegado nada respecto a eso de ninguno de los países. Las diferencias fundamentales de los análisis que hace cada uno de los países es, pues, evidentemente, en establecer cuál es la superficie a calefactar. Aunque os parezca, pues, evidentemente, cada uno toma una serie de superficie calefactable. Las posibilidades de variación de cargas térmicas, tenemos distintas condiciones ambientales en la Comunidad Europea, distintos climas, y eso es muy dispar, muy dispar. Los diferentes modos de establecer cuál es el confort en época de verano también son dispares, aunque los países, como ya habéis visto, los países que tienen esa definición, no es, bueno, sí, hay un país mediterráneo, pero los demás no son países mediterráneos. La inclusión o no de los espacios que son calefactables, aunque formen parte del envolvente o no, como nuestra normativa también, eso no es común ni es homogéneo. También los diferentes flujos de energía en el consumo a considerar, ¿vale? Hay mucha disparidad. Los factores de conversión que utilizamos para los cálculos de energía primaria en cuanto a los suministros energéticos. Es decir, no aplicamos los mismos coeficientes de transformación a la hora de los cálculos energéticos en unos países y otros. Las diferentes consideraciones que se establecen en lo que es condiciones exteriores, digamos, condiciones exteriores a lo largo del tiempo. Eso no es homogéneo. Y tampoco hay pocos países que indican exigencias específicas para lo que es una de las cosas que decía la directiva, que es el empleo de renovables. Actualmente, dentro de nuestro entorno, ya existen, digamos, estándares voluntarios que surgieron en los años 80 aproximadamente en Centro Europa y se están aplicando. Se están aplicando de una manera muy puntual, ¿vale? Pero el desarrollo de esta normativa lo que ha hecho a estos estándares, al englobar el cumplimiento que esta normativa pretende, pues digamos que se han desarrollado, se han extendido algunos, bueno, no solo en Europa, sino algunos a lo largo del mundo. Minergie es un estándar que está en Suiza, o sea, y ha contaminado a los países limítrofes de su área de influencia, donde ya determina cuál es el parámetro que nos pedía la directiva. Lo establece por debajo de 42 kilovatios metro cuadrado año. En cuanto a energía para calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. Finergie es francés, es origen francés, y también para los mismos conceptos hablaba por debajo de 50 kilovatios metro cuadrado año.
Y Passivhaus, que es de origen alemán, Passivhaus es la certificación que yo tengo, plantea dos opciones. A esa energía consumida para calefacción, refrigeración, ventilación y agua sanitaria le suma, además, los parámetros de iluminación y de consumo de electrodomésticos. Y el parámetro lo sube a 120 kilovatios metro cuadrado año. O plantea otra posibilidad, que es la energía consumida para calefacción, que esté por debajo de los 15 kilovatios metro cuadrado año. Todo al final se traduce en lo que es energía primaria, ¿vale? La directiva al final nos va a pedir que esos consumos lleven a tener resultados de energía primaria, que es un término que, al menos en mi ejercicio profesional, nunca llegábamos a la energía primaria. Siempre nos quedábamos antes. Ahora hay que ya hablar de energía primaria cuando... Y luego tendremos que hablar de cosas más complejas. Aquí no sé... Bueno, un poco no quiero entreteneros con... siendo rápido de cuáles son las cuestiones planteadas por distintos países. Ves que hay Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra y Eslovenia, pues ya la demanda de energía primaria ya la tenían definida. Esa era la inicial. La de 2013, la que plantean en 2013, lo plantean con una reducción del 30% en caso de los alemanes aún. Los franceses establecen un límite en energía primaria de 50, que ya se adaptan, y los ingleses, en principio para 2013, planteaban una reducción del 44%. Y los eslovenos hacer lo que son edificios, en cuanto a edificios públicos que fueran de consumo cero. 2015, que es uno de los límites, si se os ha quedado antes la cita de la directiva, era donde se establecían los objetivos intermedios. Los objetivos intermedios de Alemania era que los edificios públicos sean pasivos. En Suiza, que los consumos lleguen a 30 kilovatios metro cuadrado año, ¿vale? En Suiza Suiza está contaminada por esas tres estándares, y el tanto por ciento de edificios también por su climatología, que se construyen en Suiza, yo creo que están pues a lo mejor un 25% por ahí, ¿vale? Pero ya adaptarles les cuesta, ellos ya llevan bastante camino adelantado. Y para 2020, Alemania dice que ya los nuevos edificios, digamos, producirán energía. Los franceses, que será neutra. Los ingleses, que además no tendrán, o será compensable, o no tendrán, y ya definen un término de lo que es la emisión de CO2 metro cuadrado. Y los eslovenos, que sean edificios neutros. Este cuadro es un poco el cuadro que plantea es literalmente el cuadro que plantea la EPBD en su cartel informativo, y plantea aquí estos 10 desafíos en estos tres ámbitos, tanto en política como en la implementación, como en la futura evolución de esa normativa. Primero, en política, define el desafío del cumplimiento de esa emisión de carbono para 2050, la convergencia en la directiva, evidentemente, que lo condiciona a los países. En la implementación se plantea la implementación de esos edificios que, digamos, sus emisiones sean nulas o casi nulas, además de los ENCET.
También se plantea como resolver las disparidades que se producen en cuanto a las energías renovables y estudiar, pues, evidentemente, flexibilidades en cuanto a la definición de ENCED y la variabilidad que se produce dentro de nuestro ámbito, dentro de esos 27 países, para hacer una aplicación generalizada, ¿vale? Como futuro, también el planteamiento de la directiva es llegar no a hacer un planteamiento particular, sino a hacer un planteamiento global y a extenderlo en la totalidad de la edificación, ¿vale? Que se pudieran agrupar o estudiar grupos de edificios. También una de las cosas que aún está y aún está lejos, que es la producción eléctrica propia para consumo y para comercialización, y luego lo que os comentaba antes, el enfoque del análisis de ciclo de vida, que será trascendente para la aplicación, sobre todo de lo que decía de la CEN 350. Los objetivos que tiene establecidos la directiva a largo plazo en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero con referencia a 1990, en nuestro sector son de esos ratios que veis ahí, 37, 53, 88, 91, una barbaridad, una barbaridad. ¿Eso qué supone en la definición que al final tendrán que implementar en los países? Supone que el CO2 debe de ser casi nulo o por debajo de 3 kilos CO2 metro cuadrado año. No estamos muy lejos de eso. Eso no lo vamos a poder saber, con una etiqueta de certificación energética que tiene una disparidad enorme. Lo vamos a saber con un análisis de ciclo de vida. No podemos saberlo de otra forma. Las recomendaciones que establece el Instituto, en este caso, para el cumplimiento, para la definición, son estas, un poco. Que el ENCED debería de conducir a no solo el ENCED, sino al cero CO2, que hay que introducir dentro de esa definición la eficiencia dentro del consumo eléctrico, que no está incluida. Ya vimos que PASIC sí la había incluido en su estándar. La necesidad de un marco que sea común para todos los tipos de metodologías, para que las evaluaciones sean similares en cualquiera de los países que se pueda realizar. Evidentemente, y cosa que afecta sobre todo a la formación, yo creo, de esta escuela, mejorar la buena práctica constructiva dentro y fuera de la formación, tanto esta formación técnica como lo que se produce fuera de estas paredes, donde para llegar a esos objetivos que son muy cercanos, como no mejoremos nuestra formación o nosotros nos formemos y seamos capaces de extender esa formación, es difícil implementar determinadas metodologías constructivas. Habla de la cooperación entre países, de integrar la política sobre edificios en estrategias de ciudades sostenibles. Ahora mismo hay una red, teóricamente, y hay proyectos europeos de definición de esas ciudades que al final acogen esos proyectos y también fondos europeos para implementar lo que son redes de distrito, barrios con rehabilitaciones integrales de edificios de consumo casi nulo. Ahora hay muchas iniciativas y la Comisión, la verdad es que sí está poniendo fondos en esa línea. Es evidente más necesario, y lo dice el propio Instituto, información y conciencia colectiva de esta transformación, de que el mercado, de una vez, el mercado de productos, el mercado de tecnologías se transforme, de que lleguen medidas financieras, caso difícil en la situación en la que estamos, y vamos, muy alejado de esa posibilidad, y que haya una definición
verdaderamente del stock real de edificaciones existentes. El planteamiento de la certificación energética extendida pretendía un poco dar información de eso, pretendía dar información de eso. Mi opinión personal es que está muy alejada de dar una información fidedigna, ya no solo por los procedimientos que se utilizan para establecer, que tienen un grado de error para mí muy sustancial, sino que la poca conciencia, la poca información en que se están realizando, pues al final conllevan que no será una información real. Bueno, el BPIE es el instituto que un poco que se encarga de impulsar e informar de esta desarrollo normativa. Esta la voy a pasar rápido. Un poco habla de las cuestiones que ya os he ido comentando un poco más. ¿Vale? Y voy a pasar, para no ser muy extenso, de lo que yo he llamado patrones de diseño. Son ligeramente algunas pinceladas constructivas con imágenes de lo que nos debemos de acostumbrar a hacer o a ver en la realidad constructiva, o lo que vamos a tener que ver en nuestra realidad constructiva para ver que se implementan este tipo de esta normativa. Disculpa. En principio, el primer patrón de diseño, sobre todo los arquitectos, que ya lo hemos quizá olvidado o tenido aparcado, es el clima. El clima, supongo que en las asignaturas, y soy consciente de que en alguna de ellas os han hablado de estas cuestiones, tanto los climogramas como la carta solar, la matriz, el diagrama de Ullwey, son trascendentes, sobre todo para saber cuál va a ser las necesidades que se van a producir dentro de la edificación que vamos a proyectar. Es el inicio de todo. Os aseguro que en la práctica real el uso es muy, muy limitado, ¿vale? La práctica para conseguir un ENCET, si no partimos del análisis pormenorizado del clima, cuyas herramientas ahora mismo, las herramientas informativas que te vuelcan la información del clima, cada vez son más potentes y cada vez puedes obtenerlas, no como cuando yo hice una carta solar, recuerdo, en la carrera, donde era con Rotring la pasaba a tinta, o sea que eso ahora está al alcance de todos a través de la red. Por supuesto, también el microclima. El microclima que incluye entorno, incluye orientación. Dentro del entorno incluye un montón de conceptos que son importantes tener en cuenta. Wright, esta es la casa por antonomasia. No sé si es vuestra experiencia, pero todo el mundo, sea quien sea, conoce la Family Water, la conoce, pero he cogido un dibujito que me gustaba de la Family. El Wright, que era un gran arquitecto y que trabajó durante un tiempo integrando sus edificios con la naturaleza, aquí tuvo problemas porque la pareja que se fue a vivir allí, a lo mejor conocéis la historia porque lo habrán contado, se tuvo que ir de allí porque desde luego le molestaba la cascada y no podían dormir. Y al final pues es un gran museo, y un museo que es muy rentable porque es muy visitado. El edificio de abajo, que parece que no es un edificio, es un proyecto que a mí me gustó mucho. Me gustó el concurso y luego hace poco tiempo descubrí que lo habían construido, que es de César Ruiz Larrea, un arquitecto que por aquel entonces ganó, pues implementaba medidas, digamos, bioclimáticas
y es totalmente, además de estar totalmente integrado, todo está diseñado con medidas pasivas y funciona actualmente, que yo sea consciente, funciona muy bien. César Ruiz Larrea trabaja dentro del campo de la sostenibilidad. En principio, primer patrón es, después de analizar, es el diseño. El diseño, una de las cosas que no contemplamos, o por lo menos no contemplamos inicialmente, soy consciente de que no hacemos los arquitectos, es plantearnos esa frase que pone arriba, que un diseño va a reducir el consumo energético, un diseño óptimo reducirá sí o sí el consumo energético. No me he atrevido a poner un porcentaje, pero 30, 40 es factible. La compacidad, que es una cosa que seguramente en alguna asignatura vuestros, y la relación entre el área y el volumen es evidente. Es decir, cuanto menos envolvente tenga, menos envolvente tendré menos pérdidas energéticas o menos envolvente tendré que climatizar, que acondicionar para realizar esas pérdidas energéticas. Es fundamental ese factor de forma. Para un volumen de 8 módulos, evidentemente su disposición puede tener desde 24 caras a el doble de caras. Y claro, el doble de caras tendrá el doble de consumo energético que ese edificio. También una de las cosas que no tenemos en cuenta cuando pensamos es el color y la textura que tiene nuestro acabado exterior. Pensamos más en el acabado estético, mea culpa, que en los registros que nos puede dar ese acabado estético. En los registros en cuanto a las posibilidades de que su emisividad o la absorción que ese acabado tenga produzca réditos en nuestro consumo energético. También uno de los elementos con el que, sobre todo en nuestras latitudes, yo creo que tenemos que seguir trabajando es la masa y la inercia térmica. Será una de las cosas que los nuevos edificios tengan que trabajar. En este caso, digamos, a propósito me he permitido meteros una iniciativa suiza, Sonnenhaus, que estos edificios los desarrollan en su enclave y que lo plantean como que la calefacción y el agua caliente sanitaria lo hacen 100% por medios solares, por captación solar en Suiza, cuyas horas de sol son bastante menores que las nuestras. Como veis, es real, ¿eh? El edificio, el depósito de agua caliente sanitaria y calefacción está metido dentro. Evidentemente, primero empiezan metiendo el depósito y luego construyen la casa hasta... Este edificio que ha sido monitorizado por Sonnenhaus, sus réditos pasan por encima de las demandas. Es decir, podrían incluso exportar. Les sobran placas y todas estas placas que veis a cubierta. Bueno, sobre todo, en este esquemita vemos en ese balance energético que va a ser lo que va a tener que estudiar o plantear, resolver nuestra edificación en CEP, pues hay diversas entradas y diversas salidas. Las entradas, las posibilidades de ganancias siempre las tenemos a través de las ventanas por transmisión y radiación y las ganancias internas, ¿vale? Los demás son pérdidas.
cubierta, los puentes térmicos, las infiltraciones de las ventanas, las paredes y las soleras, cosa que lo tenemos muy olvidado. Evidentemente a esas, o de qué va a depender, ahí faltan, cosa que no he introducido en esta ponencia, todo lo que es relativo a la producción de energía térmica, los rendimientos de energía y a los rendimientos de energías renovables, ¿vale? Que serían los que completarían lo cual sería el balance energético del edificio. Uno de los puntos más importantes después de estos a la hora de diseñar es limitar la demanda energética. Y la manera más normal de limitar, y la traslado directamente del estándar de Passive House, es hacer un aislamiento exterior continuo. Eso es cuando el aislamiento exterior continuo es continuo, sin discontinuidades, para definir lo que es la envolvente térmica donde se va a desarrollar, donde vamos a tener que resolver nuestro balance energético, ¿vale? A continuación, después del diseño, pues hay que pormenorizar lo que son todos los detalles constructivos de esa solución. Y supongo que os llamará la atención algunos, no solo los espesores, sino la continuidad de esa línea. El aislamiento es continuo. Resuelve, como veis, si recorréis estos 3 puntos, al final la envolvente queda cerrada, incluido en solera. Y además, una cosa que la tenemos muy olvidada, que es calcular los puentes térmicos. Los puentes térmicos no son una página del programa de cálculo reconocido, donde pinchamos por defecto y ¡bramba! Si analizásemos la posibilidad, o bueno, supongo que lo habréis hecho, de modificar el parámetro establecido e introducirlos, la diferencia es grave. Recuerdo que a mí me lo explicaron, o sea, me hicieron un símil con ese globo de aire caliente y pinchándole un alfiler de un diámetro, y entonces midieron, me lo explicaron muy técnicamente, dijeron que la velocidad a la que se desinflaba el globo, la presión interior, teóricamente, condicionaba ese resultado, pero a nosotros nos pasa interior calefactado, una presión distinta al exterior, evidentemente un pinchazo en la envolvente, en esa envolvente al final produce mucha disipación, en este caso de calor. Luego veremos las cuestiones de estanquidad. Los puentes térmicos vamos a tener que no solo calcularlos, sino documentarlos. No se van a poder obviar. Para ello, también las herramientas de cálculo están evolucionando. Están evolucionando. Yo creo que queremos que evolucionen, porque aún son lentos. Bueno, unas imágenes de lo que es un aislamiento de solera. Ahí lo veis, es un aislamiento de solera, en este caso creo que es de Styrodur, la imagen, una prueba de carga de aislamiento del operario y una envolvente SATE y un aislamiento en capas de cubierta. El espesor, pero en este caso aún faltan por rematar los petos, todas estas cuestiones, pero por ejemplo, os preguntaréis en ejecución, esta mañana recuerdo que veía un correo, en ejecución se pueden plantear, en este caso esto va a ejecutarse una losa, plantear apoyos puntuales, la dificultad que eso supone para evitar los puentes térmicos de las zapatas aisladas y demás. Hay mucha casuística y mucho trabajo que resolver como en ejecución, vamos.
Hay otro aspecto importante en el diseño, en ese diseño previo, que es la línea de estanqueidad. La línea de estanqueidad, que puede coincidir o no con la línea de aislamiento, para evitar lo que son las fugas del aire que no deseamos que se fugue, por donde se va toda esa pérdida energética. En principio, evidentemente, esa línea de estanqueidad tendrá que regularse también, y hay productos, como vais a ver, que lo hacen, la tensión de vapor que hay en el interior, y permitir, pues, sea barrera, sea freno del propio vapor. Hay elementos naturales, hay elementos que de por sí son estancos, y hay otros elementos que no, y requieren desde luego el uso de elementos específicos que verdaderamente por superposición limiten esa estanqueidad. Para ello siempre hay que ir a definir los elementos constructivos, como veíamos en la línea de aislamiento, y va a haber que pormenorizadamente todos esos encuentros, definirlos, ver cómo se solapan, ver que esa línea de estanqueidad, estamos hablando que cómo se sujeta esa pieza o esa línea, esa lámina, y no genera puntos donde haya posible infiltración de aire que nos produzca. Para ejecutar, ahí tenéis grafiado lo que es el test, un test reconocido, que es el test de Blower Door, que ya lo establecía la normativa para evaluar ese. También aparece una casilla en los programas donde aparece que el número de renovación es el N50, ¿vale? Y nosotros pinchamos siempre el más favorable. Evidentemente no. Hay que ejecutar y luego medir, comprobar si verdaderamente nosotros tenemos la estanqueidad que teníamos planteada en el diseño. Para ello, bueno, este es un planteamiento, un test internacionalmente reconocido, y que al final evalúa la posibilidad con sobrepresión interior de las posibilidades de infiltraciones a través de toda la envolvente. Hay que tapar todo para probar todo lo que podamos probar. En el esquema está colocado en puertas de acceso, pero al final hay que también probar la puerta de acceso, hay que cambiar y probar la puerta de acceso que posiblemente sea la que tenga más infiltraciones. Y medir, seguir midiendo y seguir midiendo. Medimos cuestiones que nosotros no hemos estado habituados de hacer. Al final habrá que hacer, es decir, habrá que medir infiltraciones por ventanas, infiltraciones por techos, infiltraciones en los enchufes, porque puede haber infiltraciones en los enchufes por las conducciones que lleven, y para ello el apoyo de la termografía es una herramienta totalmente útil. Primero vemos y luego comprobamos, pero siempre medir, medir, medir. La ejecución de este tipo de soluciones, al final, pues se va hay ya, incluso ayer estuve en Madrid en una vivienda que están instalando, y pudimos comprobar in situ la colocación de estos sistemas. Ya hay empresas en España que comercializan este tipo de productos. El empuje se está produciendo. Evidentemente la carpintería ya veis que no tiene muchos gotazos de mortero, ni la colocación es mucho más precisa. Necesitamos ejecutar cada vez mejor para cumplir esos parámetros.
y afecta la estanquidad a parámetros, como veis, las cajas de la luz, donde ya hay patentes que resuelven la estanquidad con los tubos, encuentros techo con fábrica de termoarcilla, y ahí está el listado de productos. Digamos, nosotros tenemos suerte, construimos mucho con yeso interior. El yeso es un elemento totalmente estanco, es decir, un enlucido de yeso no necesita ser... Pero las juntas que produce de ese yeso con el entorno sí hay que resolverlas. En este caso, la caja va empotrada en termoarcilla, va a perforar nuestro yeso. Necesitamos una caja estanca para evitar la infiltración que se produce a través de... que cuando se mide, existe. También en el aspecto de diseño lo que tenemos es que nuestra calidad de los productos que están implementados en esa envolvente va a tener que ser mucho mejor. La carpintería, que es el elemento base de nuestros cerramientos, la veremos, o nos tendremos que acostumbrar a verla con ese criterio. Es decir, ver la termografía al lado de la sección, para saber en qué, o sea, ya me está diciendo el fabricante en qué medida está trabajando para unos regímenes determinados. La de la derecha del todo es de fabricación española, o sea que está. Lo que sí veis, supongo que os habrá llamado la atención, es que ya ha llegado el vidrio triple. Ya el vidrio doble, evidentemente no. Estas carpinterías tienen, estamos hablando, si antes en la transmitancia de los muros, hemos bajado a 0,18, 0,20, o sea, sustancialmente de los 0,60, 0,70 que se está construyendo ahora. Estoy hablando de toda la envolvente, incluido cubierta. Aquí estas carpinterías, este vidrio en concreto, tiene 0,5 de transmitancia. O sea, os recuerdo que si habéis rellenado alguna vez alguna ficha, pondréis 2,7, 2,7, 2,8, 3. Imaginaros el salto cualitativo que se produce. ¿Vale? Cuando yo me introduje en esto, lo que me llamó la atención es que hasta ahora me había olvidado lo que era el separador de los cristales, y ahora el separador de los cristales, al calcularlo, te dabas cuenta de la importancia que tenía la calidad del separador de los cristales. Pues eso los fabricantes de cristales lo suministran. También tienen un gradiente y un precio unos de otros. Soluciones constructivas, evidentemente siempre la solución constructiva y soluciones industriales para dar solución a determinadas soluciones constructivas de alojamiento de persianas. Ya veis que lo de siempre, el espesor, en este caso, no es el catálogo es alemán y entonces está un poco adaptado a su entorno. Nosotros no necesitaremos tanto aislamiento para cumplir, tanto la colocación. Ya veis que siempre está, en este caso, que es el mismo edificio, estás fuera del elemento portante, y luego se va a resolver lo que es la envolvente térmica, y en ella es donde se implementan todos esos elementos. Y creo que iba bien de tiempo. Y entonces, en cuanto a futuro, mi intención solo era transmitiros que según definía también Tozzellini, va a haber otros ENCED que van a salir a partir de ahí. Serán desarrollos, quizá ni siquiera con estos nombres, pero sí va a haber otras, digamos, va a producir más criaturas, y la introducción de los ENCED, y al final habrá ENCED que produzcan, por ejemplo, el Seed Energy, que produce tanta energía como la que se usa, eso ya tiene una definición actual. El Source Energy, el edificio que produce o compra tanta energía renovable como la energía que usa, y así aparecerán muchos y muchos. El sentido fundamental es que
la definición o incluso los estándares que os he comunicado se quedan solo en una etapa de lo que es el edificio. Solo se quedan en una etapa del edificio. El resto de las etapas que tiene el edificio, desde ya no su vida útil, su demolición o de sus antecedentes de construcción, esos son los que hablábamos antes del análisis del ciclo de vida, esos son los que las nuevas normativas van a implementar, que se vayan a introducir. Ya no vamos a poder empezar un edificio sin saber cuál es la huella de carbono que tiene el tablero laminado que me suministra. Y ese es uno de los primeros datos, como evidentemente el ordenador ha dicho, que se va a acabar. Y termino diciéndoos, en ello, tanto los sistemas con los que trabajamos o como desarrollamos, es decir, ahora mismo el BIM, que será una herramienta que se podrá ir introduciendo, será el estándar con el que todos debemos de trabajar, porque ya los estándares, por lo menos de trabajo con los que tenemos, no nos permiten implementar este tipo de edificaciones, que no solo se construyen y se las entregas, les das el final de obra, no. Antes de construirlas, analizas esa preconstrucción y después la monitorizas y a los 2 años le darás al cliente un certificado de conformidad de que tu diseño efectivamente cumple eso. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis que os aclare. Si os ha gustado el ponente, tenemos otra conferencia en el ciclo de conferencias, ¿no? Con el como ponente. Pero no hablaré de esto. Habla de esto, está relacionado con el Project Management. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nos seguimos.